Buenos días, ya regresamos. Tuvimos un detallito aquí con la cámara. Bueno, les decía que damos gracias a Dios por este día nuevo. Damos gracias porque es un día hermoso, es un día sin tanto sol. Ahorita que veníamos de camino para acá, pues, es un poquito más a gusto, porque ya en ocasiones desde temprano está fuerte el calor. Me gustaría comenzar nuestra reunión y pues que oráramos por las familias de nuestra iglesia. A mí me da mucho gusto ver cómo los papás y las mamás que forman parte de nuestra iglesia se están esforzando en sembrar en sus hijos la palabra de Dios, y es motivo de gran gusto y la verdad es que ministra bastante el ver cómo están trabajando desde sus casas con sus pequeños. Me llenó de mucha alegría el ver el video con los trabajos que realizaron todos los pequeñitos en el mes pasado, en el mes de mayo, y pues bueno, es algo para alabar a Dios, ¿verdad? Es algo para darle toda la gloria a nuestro Señor. Y en este día yo creo importante que oremos por las familias, que todas las familias de nuestra iglesia y de la iglesia en general sean fortalecidas. Muchas familias están están sufriendo problemas, sobre todo las que no conocen del Señor. Algunas están siendo destruidas por todo lo que ha venido pasando durante este tiempo de cuarentena, pero veo con mucho gusto que las familias de nuestra iglesia están firmes, que Dios en su infinita misericordia acerque a más familias a Jesucristo, y por eso es muy importante que prediquemos, y también es importante que oremos para que el Espíritu Santo nos ayude, a ustedes que se conectan y a mí que tengo el privilegio de compartir la palabra. Y la verdad es que es una gran responsabilidad y por eso en ocasiones aquí ustedes me ven, ya me conocen. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, te damos gracias por este tiempo que nos das, por el privilegio de poder estar juntos, Señor, aunque no estemos físicamente aquí, Señor. Tú nos has dado los medios para conectarnos y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a todas las familias de nuestra iglesia, Señor, a cada pequeñín, a cada papá, a cada mamá, Señor, que se está esforzando, a todos aquellos papás que salen a trabajar, tomando las debidas precauciones, Señor, y a las mamás que se quedan en casa o algunas que otras que trabajan, que les bendiga, Señor. Te pedimos que les guardes de todo mal, Señor. Te damos gracias porque nadie de nuestra iglesia ha enfermado de COVID, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, en nuestros corazones, que podamos abrir nuestros oídos a tu palabra, Señor. Te necesitamos, por eso estamos aquí, por eso estamos reunidos, por eso tenemos esta reunión, Señor. Te pedimos que te glorifiques y que tu palabra cumpla y podamos traer fruto agradable delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bueno, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes que ya se han conectado a nuestra reunión. Y pues bueno, hoy cumplimos ya 84 días sin reunirnos, ya son bastantes. Y pues bueno, damos gracias a Dios porque la iglesia sigue adelante, y los animo a que el ánimo no decaiga, a que sigan esforzándose cada uno de ustedes en estudiar la palabra, que busquemos a Dios de todo corazón. Y pues bueno, les reitero que estoy a sus órdenes, que estoy para servirles. Si necesitan algo, no duden en contactarme, hermanos. Ya en ocasiones me tardo un poquito a veces en contestar los mensajes, pero estoy a sus órdenes, ya saben. Pues bueno, seguimos con la serie Convicciones, y yo creo que esta serie la vamos a mantener hasta que regresemos, y ya cuando regresemos tendremos otra serie de enseñanzas o enseñanzas individuales. El tema del día de hoy es el número 12 y se llama Fiel como Daniel. Fiel como Daniel. Ustedes saben que a lo largo de esta serie les he estado compartiendo las diferentes convicciones que debemos de tener siendo hijos de Dios. Y nosotros sabemos y lo hemos experimentado que nuestro Señor es fiel y todo lo que Él ha prometido se ha de cumplir.
Pero ¿qué hay de nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En ocasiones fallamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue cuando fallamos? Si nosotros fallamos, tenemos que volver al Señor arrepentidos de nuestras faltas. Y tenemos que esforzarnos en ser fieles a Dios. El propósito de esta enseñanza es que aprendamos a ser fieles a nuestras convicciones. Y bueno, y por el título yo creo que ya sabes que vamos a ver parte de la vida de Daniel. Las preguntas que nos sabemos el día de hoy es: ¿qué se necesita para que yo pueda ser fiel a Dios? ¿Cómo puedo ser fiel a Dios, fortalecer mi fe y crecer en mis convicciones? Con el favor del Señor estudiaremos varios aspectos de la vida de Daniel que nos ayudarán a crecer, madurar y poder ser fieles al Señor. Ustedes lo saben, estamos viviendo tiempos realmente impredecibles y con toda esta agitación que hay en el país, en el mundo, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha mantenido con bien. Si tú te pones a revisar lo que está pasando en el país y en el mundo, te darás cuenta que las cosas cambian de un día a otro. En estos tiempos tenemos acceso a información, a la mayor cantidad de información que ha habido en la historia, y esto es de bendición para nuestras vidas. Pero este acceso a la información, el que una persona pueda transmitir un video de cualquier parte del mundo y que mucha gente lo pueda ver, ha permitido que sucedan cosas a nuestro alrededor de un momento a otro, que cambien, ¿no? O sea, te puedes enterar de lo que está pasando en una ciudad que a lo mejor nunca has visitado y darte cuenta de lo que está pasando. El coronavirus llegó para quedarse y hemos visto cómo en estos tiempos la información va y viene, cómo se generó mucho temor en la gente, y creo que poco a poco la gente se ha ido adaptando, ¿no? a este tema de vivir con este virus. Aquí en nuestra ciudad, si tú llegas a salir, te das cuenta que ya mucha gente anda en la calle, muchos negocios tuvieron que abrir, y al igual que yo estoy seguro que tú has escuchado historias sorprendentes respecto a este virus, y el gobierno de nuestro país nos está hablando ya de una nueva normalidad. Y para nosotros como creyentes, creo yo que no debe haber una nueva normalidad. Para nosotros nuestra normalidad es y debe ser únicamente Cristo. Vivir por Él y para Él. Hacer su voluntad y alabarle con todo lo que nosotros hacemos. Esa debe ser nuestra normalidad. Y damos gracias a Dios porque cada día que el Señor nos da de vida, su misericordia se renueva y nos da una oportunidad de poder hacer las cosas bien. Sí van a cambiar las cosas, obviamente. He estado pensando al respecto y yo espero que tú también te hayas dado el tiempo de pensar que va a venir más adelante, pero no para estar preocupados o alguna otra situación. Nosotros ya empezamos a ver cambios en nuestra vida. Muchos ya lo estamos viviendo en los trabajos. Yo ya me corté la barba un poquito más, pero yo estoy seguro que si tengo que ir a alguna empresa me voy a tener que rasurar completamente. Y pues bueno, mi esposa pues ya no me va a ver como le gusta con barba. Pero bueno, también lo vamos a ver estos cambios ahora que nuestros hijos regresen a las escuelas. Ahorita ya vivimos un gran cambio con el tenerlos todos los días ahí. Pero nosotros lo que tenemos que hacer ante todo esto que se mueve en el mundo, esta nueva normalidad que le llaman, es orar, hermanos. Tenemos que estudiar y no dejar que nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos desvíe de nuestra atención, de lo que verdaderamente importa y podamos desviarnos, ¿verdad?, por algún motivo. El objetivo que nosotros tenemos como hijos de Dios debe siempre estar ahí y no es otro más que obedecer a Jesús. Esta semana la situación cambió en Estados Unidos, a lo mejor ya lo viste. Mucha gente pasó en diversas ciudades de Estados Unidos a pasar de una cuarentena a realizar actos de violencia, hubo protestas, y lo increíble es que mucha gente está demandando justicia de la mano de actos injustos, ¿verdad? Ha habido robos, saqueos, y como también hay que decirlo, ha habido algunas protestas pacíficas. Yo veía esto y decía, wow, qué tremendo. El jueves o miércoles comencé a ver que en Jalisco comenzaron también las manifestaciones por un caso que hubo allá, y otra vez dije, wow.
Pero el viernes estaba viendo yo el periódico aquí de San Luis Potosí y me encuentro que en nuestra ciudad también hubo destrozos en el centro de la ciudad. Y otra vez dije, wow. Y así es, esto es lo que les he estado diciendo ahorita. O sea, así de rápido cambian las cosas, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a una dinámica de vida y de repente cambia. Es increíble ver cómo mucha gente no salía por temor al virus y de repente ver imágenes de bastante gente en las calles. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de descansar en las promesas de Dios. Hebreos 10:23 es un versículo que hemos estado leyendo de manera constante, aquel que nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, Jesucristo viene pronto y esto es lo que nos debe de importar. Pronto estaremos con nuestro Señor. Pero en lo que viene tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. El Señor puede regresar en cualquier momento, hermanos. Eso debe estar todos los días presente en nuestras vidas. El Señor puede llegar hoy mismo. El mundo está agitado y nuestro deber es predicar el Evangelio a todos aquellos que no le conocen, a todos aquellos que sin pensar son llevados de un lado a otro, y es lo que les decía ahorita. O sea, pasan de estar con un miedo a un virus a un estado de agresión y de demandar justicia, ¿no? Yo ruego a Dios que lo que está pasando no traiga temor a nuestras vidas. Las tragedias globales y personales hacen parecer nuestro mundo un lugar oscuro y tenebroso, lleno de maldad y aparentemente fuera de control. Hay rumores de guerras, hay teorías de conspiración, hay desastres naturales, hay enfermedades que están surgiendo, otras que siguen ahí, otras que van a regresar, y todo esto puede hacer pensar a muchos que Dios no está al tanto. Y mucha gente que no conoce al Señor se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa el mal? ¿Por qué acontece todo esto? Nosotros sabemos que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Dios pone y quita gobernantes. El Señor quita a los líderes rebeldes que lo desafían. Y va a llegar el día, mis hermanos, que Dios derrotará el mal y nadie podrá evitarlo. Y lo que nos debe llenar de alegría es que el Señor librará a los fieles que le sigan, a todos aquellos que le obedecen, a todos aquellos que están dispuestos a todo por agradar a su Señor. Hoy en día podemos ver que hay naciones que buscan controlar el mundo y la palabra de Dios nos alienta y nos asegura que el reinado de Cristo que vendrá reemplazará estos gobiernos corruptos. Por tanto, nuestro futuro está seguro en Cristo. Depositemos nuestra confianza y fe en que Dios está en control de todo. Hace 25 siglos, Daniel pudo haber pasado por desesperación. Como muchos pueden estar pasando tiempos de angustia y desesperación en este momento. Daniel, al igual que muchas personas de su país fueron llevados a una tierra extranjera después de la caída de Judá. Vamos a ver a continuación cómo Daniel pudo mantener sus convicciones y le fue fiel a Dios. Yo te pido que abras tu Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel, no lo vamos a leer, voy a hacer les voy a dar el contexto de lo que pasa en los primeros versículos, y tú ve abriendo mientras tu Biblia, y lo que tú puedes ver si lo lees en tu casa es que Daniel fue tomado, arrebatado de su casa, una lucha, y fue llevado al destierro. En este momento Daniel tenía un futuro incierto. Te pido que te lo imagines, ¿no? O sea, tú estás en tu casa y de repente llegan y vámonos. ¿A dónde me llevas? ¿Qué va a pasar? O sea, eso es lo que estaba pasando en la vida de Daniel. En los versículos del 1 al 7 nosotros vemos cómo el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén y cómo obtuvo la victoria, y este rey tomó utensilios de la casa de Dios, los lleva a su tierra, a Sinar, y da instrucciones a su siervo, al jefe de los eunucos, que se llama Aspenaz, para tomar jóvenes del linaje de los príncipes, muchachos, dice la palabra, sin tacha alguna, de buen parecer, para que pudieran estar en el palacio del rey. Estos jóvenes fueron tomados para ser enseñados en las letras y la lengua de los caldeos. En estos versículos vemos cómo el rey determina que han de comer y beber
para que después de 3 años sean presentados delante de él. Y ya en el versículo 6 vemos los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y en el versículo 7 vemos cómo sus nombres son cambiados. Daniel recibe un nuevo nombre que es Beltasazar, Ananías Sadrac, Misael Mesac y Azarías Abed-Nego. Y así llegamos al versículo 8 del capítulo 1 del libro de Daniel, que es a donde quería llegar. Daniel 1:8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y donde nos vamos a centrar el día de hoy es en lo que es este versículo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Después de que son arrebatados de su tierra, y todo lo que ya vimos en el contexto, tenemos que entender que la fe de Daniel y sus amigos sería puesta a prueba. Si alguien lee este versículo sin haber visto el contexto y sin conocer al Señor, podría pensar, no hombre, qué suerte la de Daniel. Sí, se lo llevaron de su casa, pero va a ser instruido y además le va a tocar comer de la mesa del rey. Si alguien lee esto, podría pensar eso, ¿verdad? Pero, o sea, si nosotros nos imaginamos cómo come un rey, por sentido común podemos decir, pues bueno, ha de comer bien, buenas carnes, buen vino, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? O sea, tener sirvientes que te preparan alimentos muy ricos. Pero, como les decía, lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en lo que se propuso Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y también algunos pudieran pensar, ¿cómo es posible que Daniel rechace comer de la mesa real? O sea, Daniel no se tendría que preocupar si está bien hecho o en buen estado, porque a final de cuentas se sirvió al rey. Y aunque le toque algo que dejó el rey, que se le sirvió y no se comió, pues es bueno, ¿no? Eso podríamos pensar, o podría pensar alguien más. Y aquí es donde tenemos que explicar, y yo sé que muchos lo saben, que los judíos tenían prohibido por la ley de Moisés comer cierto tipo de alimentos, e inclusive tenían prohibiciones en cuanto a la manera en que tenían que preparar los alimentos. Los judíos tenían una lista de animales inmundos, la palabra nos lo enseña, y también se nos enseña que no podían comer carne con sangre. Muchas de las cosas que la gente del rey usaba para preparar los alimentos del rey, o sea, desde lo que le daban a comer a los animales, se había ofrecido en sacrificio a sus ídolos, a sus dioses. Y una porción de la carne y la bebida de la mesa del rey se presentaba como una ofrenda a esas falsas deidades, a esos falsos dioses. Entonces, Daniel vio que participar de la comida servida al rey era contaminarse a sí mismo. Era como si participara él mismo de la idolatría, y por tanto él estaría ofendiendo o transgrediendo la ley de Dios. Aquí vemos cómo su propósito fue expuesto de inmediato. Es decir, su convicción fue puesta en acción, no lo dudó. Él vio lo que iba a pasar y dijo, no puedo participar de eso. Y vemos cómo Daniel, sin importar las consecuencias, no se contaminaría con esos alimentos, no pecaría delante de Dios con tal de no ofender a Dios. Vemos a Daniel convencido de lo que nos dice la palabra. No vive solo de pan el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En los siguientes versículos, a partir de Daniel 1:8, el versículo 9 en adelante, nosotros podemos ver cómo Daniel le pide a Aspenaz que cambie su alimentación. Y de entrada podemos ver cómo Dios le da gracia a Daniel delante de Aspenaz para que él pueda cumplir con su propósito. En aquellos tiempos, si alguien contradecía o desobedecía al rey, podía morir de inmediato. O sea, el rey, sin dudarlo, podía decir, ejecuten a este, encarcelen a este, hagan esto, hagan lo otro. Entonces, teniendo toda esta situación en cuenta, nosotros vemos cómo Daniel deja en claro que desde el primer día en que él llegó a vivir a Babilonia, él propuso en su corazón
no solo ser un joven esclavo judío, sino demostrar sus convicciones y dejar en claro que él servía al único Dios vivo. Él en su corazón determinó que si no podía preservar su dignidad como príncipe, preservaría su pureza delante de Dios en lo personal. Y esto no fue algo pequeño, y quiero que lo entiendas, mi hermano, esto quiero que nos quede claro. Daniel no solo tomó la determinación de dejar de comer ciertas cosas, no fue algo que podamos minimizar, fue un acto valiente, sumamente valiente por lo que te he dicho. O sea, él pudo, al negarse a hacer esto, pudo haber sido ejecutado. La ira del rey podría haber llegado en cualquier momento a su vida. Porque el rey había dado una instrucción de que les dieran de comer durante 3 años lo que él comía. El rey había determinado qué tenían que comer. Y por esto Daniel podría ser tomado como un desobediente, inclusive algo como un desprecio. Y como ya les he dicho, esto podía costarle la vida a Daniel y a sus 3 amigos. Hoy me pregunto y me preguntaba cuando trabajaba en esta enseñanza, ¿cuántos son cristianos hoy en día hay por ahí y que nadie sabe de su fe? Hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero nadie más lo sabe. Tal vez en Facebook o en sus redes sociales de vez en cuando dan una señal de cristianismo, ¿verdad? Le dan un like a una alabanza, alguna predicación, pero en el día a día nadie sabe que son cristianos. Hay cristianos que se emborrachan, y ya no solo en las reuniones familiares de Navidad, sino cada fin de semana toman y hacen actos que ofenden a Dios. Hay cristianos que comulgan con ideas que nada tienen que ver con Dios. Hay cristianos que creen en la definitiva. Hay iglesias que han permitido en sus filas que en sus predicaciones se dé pie al progresismo, al relativismo. Y ustedes saben, hay un sinfín de iglesias que permiten rituales en sus reuniones que nada tienen que ver con lo que Dios demanda de su pueblo. Mucho de lo que se ve en el mundo está en muchos de aquellos que dicen ser cristianos. Y esto pasa porque no tienen convicciones. Llegaron a una iglesia por fe, por casualidad, por así decirlo, les hablaron de un Dios de amor, no se escucha bien, vamos a ver qué pasa. Y eso ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Todos aquellos que están así, no están firmes, son los que están más propensos a apostatar. Son todos aquellos que han escuchado el Evangelio, saben qué implica el Evangelio, llenan las iglesias, pero va a llegar en un momento cuando la situación esté difícil, que se van a hacer a un lado. Bueno, como ya les había dicho, Daniel ya se había ganado el favor y el afecto del jefe de los eunucos, quien al ceder a la petición de Daniel también ponía en peligro su vida. Eso también es importante que lo tengamos en contexto. Y yo aquí quisiera hacer un llamado a todos los jóvenes que están en su casa con sus papás escuchando. Yo los invito a que se den cuenta que aquí tienen el ejemplo de un joven que se ganó el respeto de los adultos gracias a la sabiduría que Dios le dio y a sus acciones, a la manera en que demostró sus convicciones. Y yo te animo a ti, joven, que demuestres tu amor y fidelidad a Dios sin importar las consecuencias. También a todos los jóvenes que me escuchan de espíritu, ¿verdad? Aunque ya estamos algunos pintando canas, el llamado es el mismo. Tenemos que mostrar nuestro amor y fidelidad a Dios sin importar lo que pueda pasar en nuestras vidas. Muchos jóvenes tal vez ya le han dicho al mundo, soy cristiano, y han recibido burlas. Pero si te mantienes firme, yo sé que con el tiempo estos jóvenes, que yo sé que hay muchos en nuestra iglesia que se paran delante del mundo y dicen, yo no participo de esto porque soy cristiano, yo no hago esto porque soy cristiano, y se esfuerzan. No es fácil, todos lo sabemos. Y yo sé también de muchos jóvenes que se han parado y han tenido esta valentía, así como Daniel, de proponer en su corazón no contaminarse. Y hemos visto cómo con el tiempo hay quienes le comienzan a preguntar de Jesús. Hay quienes ven cómo vives,
joven que me escuchas y dicen, oye, ¿y qué onda con Jesús? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no haces esto? Y esos son los momentos que tenemos que aprovechar para compartir el Evangelio. Ser joven es más que ser alguien inmaduro, alguien que está creciendo, alguien que comete errores de manera regular. Es más que ser simplemente alguien que está en un proceso de aprendizaje. Y lo vemos aquí todos lo estamos viendo aquí, y ese es el propósito de la enseñanza. Que veamos que aún siendo joven, él propuso en su corazón obedecer los dictados de su conciencia y hacer la voluntad de Dios. Daniel hace esto porque conoce la palabra, y al hacer esto obedece a Dios. Esto quiero dejar en claro que no es un tema de creer o sentir que es lo correcto. Nosotros andamos por fe, no por sentimientos, no por vista, hermanos. Entonces, aquel que ha puesto su confianza en Dios no cuestiona lo que Dios le dice, simplemente obedece. Y todos lo sabemos, la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Entonces, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que ser fieles a su palabra y ser fieles como Daniel lo fue. En la vida de Daniel, si tú lees más de su vida, te podrás dar cuenta cómo la oración fue su refugio. Y esto también nos debe de llevar a nosotros a aprender de las convicciones de Daniel y de sus amigos, ¿verdad? Sin importar dónde estemos el día de hoy o el día de mañana, donde nos podamos encontrar, nuestras convicciones tienen que estar firmes, hermanos. Tenemos que estar listos para enfrentar cualquier prueba. Nosotros, como cristianos, al igual que Daniel, tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos de lo que nos rodea. Hoy nosotros sabemos que mediante la oración podemos santificar los alimentos que el Señor acerca a nuestra boca. Es decir, nosotros damos gracias y comemos, aunque comamos cosas que están en esa lista de animales inmundos, damos gracias, bendecimos los alimentos y los tomamos con mucha alegría, ¿verdad? Y esto lo hacemos, aunque a veces a muchos por el hambre se nos llega a olvidar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una pregunta que alguien se pueda hacer o me podría hacer es, hermano, ¿entonces me puedo comer una gordita de moronga? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿es saludable que comas esas gorditas o tacos de moronga? La respuesta te la voy a dar. Bueno, si tú lo lees en tu casa y yo te la doy ahorita, es que Daniel y sus amigos no comen lo que se les sirve al rey, y con el tiempo ellos tuvieron mejor aspecto al solo comer legumbres y agua para beber. Entonces, ahí lo dejamos nada más como comentario. No te estoy diciendo que te hagas vegetariano, hermano. Simplemente que tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar lo que llega a nuestra boca. Sabemos que hay muchas cosas en este mundo que nos pueden contaminar. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos tan inmersos en eso, estamos ahí haciendo las cosas, que dejamos de ver que son cosas que nos contaminan. Por ejemplo, los celulares nos ayudan bastante. Hoy caben en tu bolsa, en tu bolsillo, y ya muy pocas personas no tienen un smartphone en sus manos. Yo recuerdo cuando empezaron a salir que eran unos celulares bien grandes, ¿no? Y creo que hasta los tenías que traer en el coche, antenota y un conector, ¿no? Y siguen siendo símbolo de estatus, ¿no? Mientras más pasaron de ser unos ladrillos a después ser unas cosas bien pequeñas, ¿no? Ya ahorita ya llegaron a un tamaño normal. ¿Cuáles son las ventajas de los celulares? Pues que te permiten comunicarte en todo tiempo. Antes, si querías hablar con un amigo, tenías que estar a la hora que quedaban para platicar, ¿verdad? Y ahorita tú puedes platicar aunque andes fuera de tu casa. Puedes mandar mensajes, fotos a familiares que están lejos. Esas son muchas de las ventajas que presentan los celulares a nuestra vida. Pero también hay desventajas, y ahí entra la parte donde nos podemos contaminar. Muchas veces nosotros podemos pasar gran parte del día atentos a la pantalla, ejercitando nada más el dedo. Te la pasas así, ¿verdad? Entonces, se le llama scrolling. Ahí vi el término que se usa en inglés, ¿no? O sea, pasas la pantalla nada más, y así hay gente que se le pasan las horas. Lo que a veces no nos damos cuenta es que al estar con el dedo así, dejamos de ver lo que pasa a nuestro alrededor.
También el tener un celular que te permite tener acceso a mucha información, permite que en algún momento nos contaminemos al ver cosas que no tenemos que ver o escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos del tiempo que Dios nos ha dado de vida. O sea, hay que dedicar el tiempo a cosas que nos edifican, a platicar con nuestro esposo, nuestra esposa, estar al pendiente de nuestros hijos, saber qué piensan nuestros hijos, ¿no? Tener actividades con nuestros hijos. Bueno, ¿qué se necesita para ser fiel a Dios? Necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener fe en lo que Dios nos ha dicho, fe en lo que Dios ha hecho y fe en lo que Él hará. De esta manera tendremos convicciones firmes, convicciones inamovibles. Sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, estaremos fieles a la palabra. Necesitamos, al igual que Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Y como ya vimos, no se trata únicamente de la comida, mi hermano, sino de todo aquello que está a nuestro alrededor y va en contra de la palabra de Dios, en contra de sus mandamientos. Vivimos en tiempos tremendos. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Si no estás de acuerdo conmigo, eres un intolerante. Es decir, no tolero que pienses diferente. Eso lo vemos todos los días. Muchas veces por defender tus convicciones la gente te va a decir que te falta amor. Y eso lo vemos cuando ustedes saben, ¿no? La fe cristiana es señalada por los homosexuales como algo intolerante. Y siempre atacan diciendo, si Dios es amor, ¿por qué no respeta lo que yo quiero? Bueno, no saben. Entonces es cuando nosotros en amor tenemos que predicarles la verdad. Y al defender nuestras convicciones, muchos nos tachan de retrógradas, de anticuados. Ya estamos en el siglo XXI. Todo ese tipo de cosas se dicen, ¿verdad? El mundo no tolera que nosotros pensemos diferente. O mejor dicho, el mundo no tolera que no pensemos como ellos quieren que pensemos. Y como en lo que creemos es la verdad, Jesucristo es la verdad absoluta, mi hermano. Eso tenemos que tenerlo bien en claro y eso causa molestia. Por eso de todas las figuras históricas y religiosas, por así decirlo, no hay nadie como Jesucristo. Nadie ha generado lo que Jesucristo generó. Y eso nos ayuda a entender que Él es Dios. Él vino y partió la historia. Se han escrito infinidad de libros acerca de las enseñanzas de Jesús y también muchos en contra. Pero Jesucristo es real, Jesucristo vive, Jesucristo reina y Él está con nosotros, con su pueblo. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios, fortalecer mi fe y crecer en mis convicciones? Como lo hizo Daniel, teniendo el propósito en nuestro corazón de hacerlo así, confiando en su poder y su provisión. Dios es bueno, hermano, y lo vemos todos los días. Y sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en su poder que podemos vivir la vida cristiana. Los que le conocemos hemos visto su mano a lo largo de toda nuestra vida. Y lo más importante e increíble es que Él ha mostrado su gracia y su favor hacia nosotros sin merecerlo. Si nosotros somos fieles a su palabra, el Señor nos bendecirá. No solo en esta tierra, hermano, eso te pido que no lo olvides. Dios te va a bendecir en esta tierra, seguramente, si le obedeces. Pero también las bendiciones del Señor serán por toda la eternidad. Lo hemos dicho, no hay nada que este mundo te pueda ofrecer comparado con la eternidad en su presencia. Nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón ser fieles a Dios, como Daniel lo hizo. Y los propósitos en nuestro corazón deben ir de la mano de acciones y hábitos. Y en esto se demuestra el carácter de un creyente. O sea, ¿quién concibe a un creyente que no lee la palabra? No es entendible. O sea, no puede haber un cristiano que no se dedique tiempo del día a la oración.
El que tengamos un propósito y lo llevemos de la mano con acciones y hábitos, nos va a dar una fuerza moral, va a fortalecer nuestra moral, nos va a llenar de energía, no vamos a andar desanimados y nos va a dar fuerza de carácter. Mientras más nosotros estemos cercanos al Señor, mientras más estudiamos su palabra, más fortalecidos estaremos. Nosotros vemos en esta historia de Daniel que él tuvo un propósito en su corazón. Y lo que él hace con respecto a su dieta es uno de los medios que fortalecieron su carácter y lo prepararon para lo que vendría. Entonces, nosotros, al igual que Daniel, podemos comenzar con cosas sencillas. Y también tenemos que tener en claro que, y no engañarnos, de que puede haber algo por ahí en lo que nosotros hemos fallado. Algo con lo que estamos batallando, algo con lo que tú batallas o con lo que yo batallo. Cada uno tiene diferentes situaciones. Pero si nosotros ponemos esa situación que el Señor nos ha demandado, que el Señor nos ha mostrado, delante de Dios mediante la oración, el Señor nos mostrará el camino para salir adelante. Si en nuestro corazón, al igual que Daniel, proponemos ser fiel a Él, a su palabra y obedecerle, Él nos mostrará el camino correcto a través de su palabra. Pero ¿cómo te va a mostrar el Señor si no lees su palabra? Si no dedicas tiempo importante a la oración. Si nosotros proponemos el día de hoy ser fieles a Dios, en nuestra vida tendremos que llevar a cabo cambios que, a pesar de las dificultades o la resistencia natural que hay para llevarlos a cabo, nos harán más fuertes esos cambios, esos propósitos en nuestra vida. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Bueno, todo cambio en nuestra vida tiene que ser algo pensado, puesto en oración delante de Dios. Y una vez hecho esto, tiene que haber una resolución o un propósito, ¿sí? Y todos estos cambios que tú y yo podamos tener el día de hoy para obedecer a Dios en nuestras vidas, tiene que ser con un corazón convencido a obedecer a Dios. Daniel pensó antes de proponer en su corazón. O sea, él llegó a esa tierra desconocida, llegó como esclavo, y vio lo que estaba pasando, vio lo que dijo el rey, vio lo que hacía el jefe, vio quién era el jefe de los eunucos y pensó, vio la situación. Entonces pensó antes de proponer en su corazón. Él dijo: no voy a comer para no contaminarme, para no pecar contra Dios. Así nosotros, el día de hoy, tenemos que reflexionar sobre el camino que hasta este momento hemos recorrido. No en el pasado, en lo que fuimos antes de llegar al Señor, sino lo que ya hemos hecho diciéndonos cristianos. Esto nos lleva, ya lo que determinemos o propongamos en nuestro corazón, a partir del día de hoy, debe estar dirigido a lo que es correcto. O sea, y va desde cosas tan sencillas como hablar bien, ¿verdad? Hablar de manera adecuada, ser mesurado, no hablar sin pensar, no enojarnos a la primera, comportarnos correctamente, disciplinarnos en la oración, disciplinarnos en el estudio de la palabra, tratar a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros esposos con amor. Esos son cambios importantes que si los llevamos a cabo, traerán bendición a nuestras vidas, mis hermanos. Daniel resolvió hacer lo que vio y creyó que era su deber. O sea, nadie fue y le dijo: oye, no hagas esto. O sea, él resolvió en su corazón, ¿sí? Nosotros como creyentes sabemos que estamos llamados a servir a Dios. Tenemos que hacer el bien y no pecar. Tenemos que ser sinceros, honestos, trabajadores, amables, amorosos con nuestras familias. Y aquí hablamos de nuestras familias refiriéndonos a nuestra familia natural y también a nuestra familia en la fe. Nosotros tenemos que evitar la tentación en la medida de lo posible y resistirla cuando llegue. Y la palabra nos enseña, o sea, tenemos que huir. Tenemos que ser capaces de decir no a cada sugerencia malvada que se presente en nuestras vidas.
Y hay veces que llegan de manera tan sutil que ustedes saben, mis hermanos. Yo hago un llamado el día de hoy a todos aquellos que en este momento han dado la espalda a Dios, porque han desobedecido, porque han pecado de manera premeditada, a lo mejor están inmersos en una situación de pecado que no pueden dejar. Aquí un buen propósito, una buena determinación, así como Daniel tuvo de no comer, sería tener la determinación del hijo pródigo. Aquel que dijo, me levantaré e iré a mi padre, ¿verdad? Y esto sabemos que nos habla de volver a Dios. En la palabra hay infinidad de historias de personas que determinaron en su corazón agradar a Dios. Está la historia de aquella mujer enferma de flujo que entra en la multitud con la intención de tocar el borde de la prenda de Cristo. Y esto trajo salud a su cuerpo y su vida y a su alma. Determinó acercarse al Señor. Si este es tu caso, yo te invito a que no esperes más. Vuélvete al Señor, humíllate delante de Él y pide perdón para que sea restaurado. Para determinar qué debemos cambiar en nuestra vida necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos dicho hasta este momento. Y necesitamos también su ayuda para mantenernos en esos cambios, en esas determinaciones, en esos propósitos que pongamos en nuestro corazón. El espíritu está dispuesto cuando la carne es débil. Por ejemplo, nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón orar a Dios. Y nosotros tenemos el máximo ejemplo en Jesús. Los evangelios están llenos de esta demostración de que Jesús oraba. Jesús se apartaba, cuando todos dormían el Señor oraba. Y esta fuerza para orar es dada a todos aquellos que así lo piden. Entonces, un buen propósito en nuestro corazón sería, o debe de ser, el orar con mayor determinación al Señor. Tal vez no hemos orado lo suficiente y por eso en ocasiones vemos el desánimo en nuestras vidas, llega el desánimo a nuestras vidas, porque nos apartamos del Señor. Y como les he dicho, a veces sin darnos cuenta. Daniel fue un hombre de oración y de propósito. Y Daniel tuvo un propósito porque oró primero. Ya les estoy diciendo, o sea, él vio la situación, pensó, oró y actuó. Nosotros vemos cómo Pedro decidió seguir a su maestro hasta la muerte. Pero el detalle es que él confió en sí mismo. Él confió en lo que él dijo. Y vemos en la Biblia cómo al poco tiempo Pedro negó al primer desafío de parte de una mujer a Jesucristo. Dijo, no, a él no lo conozco. Y nosotros podemos ver en la palabra cómo el Señor se lo advirtió en Mateo 26:40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudiste velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros vemos y sabemos la historia que Pedro confió en su declaración y tropezó. Y yo te invito a que no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en la situación que tenemos, en la vida que tenemos. En Proverbios 28:26 la palabra nos dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Y Proverbios 1:7, yo te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces no seamos necios, mis hermanos, seamos sabios. Entendamos que el Señor nos está llamando a cambiar todo aquello que estorba en nuestras vidas, que tengamos determinaciones de corregir todo aquello que nos hace perder el tiempo y que nos hace perder de vista el objetivo. Yo espero que vayamos hasta este punto de la enseñanza bien y que todos podamos tener la disposición, el propósito en nuestro corazón de ser fiel como Daniel.
Daniel, siendo fiel a Dios, encontró favor ante los ojos de Nabucodonosor. Dios le permitió interpretar sueños y sobrevivir al foso de los leones. Y yo sé que esta historia la conoces. Y todo fue porque Daniel se mantuvo fiel a Dios. Y todo comenzó desde el momento en que él no quiso contaminarse con el alimento que le iba a ser servido. Ahora, me gustaría que viéramos algo que también es importante. Daniel fue fiel a Dios y también a sus amigos. Nosotros necesitamos ser amigos, mis hermanos. Las amistades hacen que la vida se pueda disfrutar de mejor manera y que los tiempos difíciles sean más llevaderos. En la vida de Daniel vemos cómo sus amigos formaban parte importante de su vida, pero también vemos cómo no tomaron el lugar de Dios. Ahí es donde tiene que haber un equilibrio. Vemos cómo estos 4 amigos, ni siquiera estando en peligro de muerte, fueron en contra de Dios. En sus vidas siempre fue primero el Señor. Sadrach, Mesach y Abednego desafiaron juntos la ley del rey Nabucodonosor de inclinarse y adorar al ídolo que el rey había hecho de sí mismo, esa estatua impresionante que él levantó. Y nosotros vemos en estos 3 amigos cómo mostraron la convicción de no postrarse delante de un ídolo. Al igual que su amigo Daniel, mostraron sus convicciones. Si nosotros llegamos a esa parte de la historia, que está también en el libro de Daniel, la muerte estaba cerca de sus vidas. Si ellos hubieran cedido un poco, si ellos se hubieran arrodillado, se les hubiera permitido vivir y seguir disfrutando de su amistad. Ahí estaba la tentación. Era una tentación y también a la vez una amenaza, ¿verdad? Y tal vez muchos de nosotros afrontemos eso. Y es importante tener la convicción de no inclinarnos, mis hermanos. No llegar a pensar, pues bueno, me inclino y la libro, ¿verdad? O sea, y aquí vemos cómo estos 3 amigos no hicieron eso. El rey los podía perdonar si hacían eso. Pero por el contrario, lo que hicieron fue mostrar su convicción y de manera poderosa, como solo Dios lo puede hacer, fueron librados del horno de fuego de una manera sobrenatural. Y si tú vas a esa parte de la historia en la Biblia, ves cómo ellos dicen, no nos vamos a inclinar. Y sabemos que Dios nos puede librar y si no, no hay problema, pero vamos a ser fieles a Dios. Yo le pido a Dios yo le ruego a Dios, mis hermanos, que permita a nosotros ser amigos y juntos podamos ser fieles a Dios. Eso es algo que es importante que todos tengamos en cuenta, hermanos. La palabra nos dice en 1 de Juan 4:21, y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No voy a decir que no quiero que haya problemas en la iglesia, porque puede haber y va a haber, pero si nosotros proponemos en nuestro corazón amar a Dios por sobre todas las cosas, seremos capaces de amar a los demás, seremos capaces de amar a nuestro hermano. Ya estamos por terminar, mis hermanos, y el Salmo 119, el versículo 1 y 2 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, todos aquellos que propongan en su corazón obedecer a Dios, ¿verdad? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Busquemos a Dios de todo corazón, hermanos. Busquemos con todo el corazón, tengamos propósitos claros en nuestro corazón de hacer su voluntad, de obedecer su palabra. Los caminos del Señor son perfectos. No tenemos por qué andar buscándole, picando por aquí, picando por allá. El mundo, la gente y los gobiernos de este mundo van a buscar la manera de desviar nuestra atención de Dios. Y si es posible, hacer que rechacemos a Dios, que rechacemos nuestra fe, que públicamente neguemos que Jesús es el Señor.
Van a buscar que de una o de otra manera traicionemos a nuestros amigos, es decir, a nuestros hermanos en la fe. Daniel y sus amigos mostraron su convicción en todo momento. Yo los animo el día de hoy, mis hermanos, a que enseñemos a nuestros hijos la importancia de ser fieles a Dios y enseñarles que Dios es fiel. Tenemos que sembrar en ellos la palabra de Dios. Tenemos que cuidar lo que comemos, lo que bebemos, lo que vemos, lo que pensamos, teniendo cuidado del uso que le damos al tiempo que Dios nos permite en familia. El Señor ha permitido cosas tremendas en este tiempo a la iglesia y seguirán pasando cosas, mis hermanos. Pero tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No en las cosas que este mundo nos puede ofrecer o la manera en que pueda atacar a nuestra vida. Como ya les decía, yo ruego a Dios que podamos ser amigos y juntos ser fieles a Dios, sin importar que el fuego esté 7 veces más fuerte a causa de nuestras convicciones. Puede llegar el momento en que el horno esté ahí, hermano, listo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Nos vamos a arrodillar o vamos a mantenernos firmes? Jesús está con nosotros. Jesús es fiel. Por tanto, seamos fieles a Dios. Ese es el mensaje del día de hoy. Propongamos en nuestro corazón ser fieles a Dios como Daniel lo propuso. Confiemos en Dios aun cuando todos nos digan lo contrario. Cuando toda la gente te diga, ¿dónde está tu Dios? Si Dios existiera, no habría violencia interracial, no habría esto, habría lo otro. Tristemente, muchos de los que dicen eso son los que aprueban que niños que no han nacido sean muertos, poniendo ideas y preceptos que van totalmente en contra de la voluntad de Dios por sobre el defender la vida, ¿verdad? El mundo del día de hoy está lleno de expertos. El COVID tiene poco, pero ya hay expertos en COVID. Hay expertos en derechos humanos. Y como ya les decía, hay gente que no conoce a Dios y opinan de la palabra de Dios como si fueran expertos en la palabra. Sacan de contexto la palabra, tú lo has visto, lo sabes, o sea, infinidad de veces los ateos utilizan extractos de la palabra de Dios para ir en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos. Yo le pido a Dios que cuando regresemos se levanten hombres valientes, dispuestos a caminar en obediencia a Dios, así como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Dispuestos a mantener las convicciones y no ser movidos por nada. Yo confío que el día que podamos regresar aquí, podamos ser discipulados y podamos ser fieles seguidores de Jesús y de esa manera impactar al mundo. El mundo necesita al Señor. Eres salvo, no te conformes, hermano, con ya soy salvo y no me importa lo que pasa alrededor. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón y la mente de las personas que están allá afuera perdidos, que van en pos de ideas, sufren por lo que se les dice en los medios de comunicación y después cambian su estado de ánimo a otra situación. Dios fue fiel en la vida de Daniel. Lo liberó de la prisión, le dio gracia ante el jefe de los eunucos, le dio gracia y un don para ser puesto como gobernante a través de la interpretación de los sueños y salvó sus vidas. Y si tú lees todo el libro, si tú lees todo Daniel, te das cuenta todo lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Y eso debería de motivarnos a nosotros a ser fieles a Dios y impactar a la sociedad, ¿verdad? No estoy diciendo que busquemos ser famosos o algo así, sino impactar nuestro círculo social, nuestra familia, nuestro trabajo
a través de una vida de convicciones, una vida de demostrar lo que creemos, de ser fieles a Dios. Dios liberó a Daniel de un lugar lleno de leones. Vemos cómo los enemigos de Daniel buscaban cómo ponerle trampas y Dios lo libró. ¿Tienes enemigos, mi hermano? Yo sé que sí. ¿Qué tienes que hacer por ellos? Orar, presentarles el Evangelio. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Dios protege a su pueblo y trabaja con su pueblo. Confiemos, por tanto, en que Dios está con nosotros a lo largo de las pruebas. Y lo vemos, hay infinidad de historias de cómo Dios no abandona a su pueblo, cómo Dios está con ellos. La Biblia nos enseña que Él es fiel y que todo lo que Él prometió se cumplirá. Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha sido fiel con nuestra iglesia, aquí estamos de pie, y nosotros por tanto debemos de permanecer fieles a Dios. No debemos de olvidar que su amor es incomprensible, su amor no se agota. Debemos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que me ames a mí, Señor? A pesar de que yo tantas veces te he fallado, a pesar de que tantas veces como tu pueblo te hemos fallado. Yo te animo, mi hermano, a que nos pongamos a cuentas con Dios. El Señor viene pronto, no sabemos el día ni la hora, pero Él está llamando, hermanos, a que cambiemos nuestras vidas. En 1 Juan 1:9, en la traducción lenguaje actual, la palabra nos dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos, y sembrémosla en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros amigos y en nuestros familiares. Daniel fue fiel a Dios y desde joven tuvo la convicción y propuso en su corazón no contaminarse. Daniel sirvió como consejero a 4 reyes, fue un hombre de oración, un buen gobernante, tuvo el don de profecía y sobrevivió, como ya les decía, a un foso lleno de leones. Daniel tuvo amigos que junto a él fueron fieles y mantuvieron sus convicciones sin importar lo que enfrentaron en sus vidas, debido a que mantuvieron sus convicciones y Dios les bendijo. Y hoy tú y yo podemos aprender de estos hombres fieles que propusieron en su corazón no contaminarse, aprender y llevarlo a cabo en nuestras vidas. Hermanos, convicciones discretas muchas veces se ganan el respeto de los demás a largo plazo. Nosotros vemos en esta historia, en lo que vimos en esta enseñanza, que dejar de comer de la mesa del rey puede parecer algo sencillo, pero esto le permitió a Daniel ganarse el respeto y afecto de los demás. Le permitió ver cómo el proponer en su corazón algo bueno y obedecer a Dios trajo bendición a su vida, y cómo esto permitió que Dios le usara. ¿Quieres que Dios te use, hermano? Sé fiel a Dios. Propone en tu corazón cambiar y desechar todo aquello que te es tropiezo y te estorba de tu relación con el Señor. Yo los animo, hermanos, a que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. De esta manera Dios nos podrá usar en cualquier lugar. Y el llamado de esta serie, a lo largo de esta serie, ha sido a que estemos listos a demostrar y defender nuestras convicciones. Cada uno de nosotros tiene su vida, trabaja en distintas áreas y sabemos que nuestras convicciones son puestas a prueba. Seamos fieles a Dios, hermanos. En todo tiempo y en cualquier lugar puede llegar la tentación a nuestras vidas. Yo los animo, hermanos, a que pasen un buen día, un buen domingo, no olvidando que la vida de Dios nuestra vida está en manos de Dios. Confiemos en el Señor, alabemos al Señor, obedezcamos al Señor, rindámonos a su poderío, a su majestad y proclamemos que Él es el Señor, que Él quiere que todo aquel que está en pecado se arrepienta y reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos. Les pido que me acompañen a orar y pues bueno, a dar por terminado este servicio. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos sorprendes cada día, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la palabra expuesta, Señor. Queremos
queremos cambiar, queremos proponer en nuestro corazón ser fiel a ti, Señor. Ser fieles como iglesia, ser fieles como personas en lo individual, ser fieles en nuestro trabajo, ser fieles cuando nadie nos ve, Señor. Bueno, cuando creemos que nadie nos ve, Señor, porque tú lo ves todo. Ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello que se levanta en contra de tu palabra, Señor. A que podamos apreciar tu bendita palabra, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Y te pido que bendigas a todas las familias de Casa de Oración San Luis, también a todos aquellos que de una o de otra manera escuchen este mensaje, Señor. Que puedan y que podamos voltear nuestros ojos a ti, Señor. Te alabamos, Jesús. Reconocemos que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres poderoso, que tú vives, que tú reinas y que tú tienes un plan para nuestras vidas, Señor. No sabemos qué vendrá el día de mañana, Señor. No sabemos qué viene para la iglesia más adelante, Señor, pero sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te pedimos que bendigas este día, Señor, que bendigas el tiempo que podamos disfrutar el día de hoy en familia, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Y te pido que nos guardes de todo mal, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Que podamos tener una vida de oración como Daniel, que podamos tener una vida íntegra delante de ti y de todas las personas que nos rodean, Señor, para que cada vez más gente te conozca, Señor. Bendecimos este día, bendigo a mis hermanos, te pedimos que nos permita reunirnos el próximo jueves de nuevo, a través de este medio, Señor, que tú has puesto, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes en estos tiempos de cambio, que podamos ser diligentes en nuestro trabajo, Señor. Sabemos que nuestra provisión viene de ti, Señor, y que tú no te olvidas de nosotros, que tú tienes cuidado y muchas veces tienes cuidado, bueno, siempre tienes cuidado de nosotros y en ocasiones ni nos damos cuenta del cuidado que tú tienes de nosotros. Tú haces maravillas y eres soberano, no tienes que rendir cuentas a nadie, Señor. Sabemos que tú eres Rey, que tú creaste todo, Señor, que tú eres incomparable, Señor, es maravilloso. No hay palabras para describir lo que tú eres para nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos, que Dios les bendiga. Les extrañamos. Bye.